Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de estas conferencias que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta mañana, el tribunal y la escuela se engalanan de recibir a la doctora Mariana Ahumada Ruiz, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, y además con un tema que es de especial interés para la escuela, para los funcionarios judiciales, pero no nada más. Yo creería que es un tema que cada vez más debería estar y está, de hecho, interesando a la ciudadanía, sobre todo cuando hablamos de unos tribunales que se dedican a la función de la justicia constitucional y en nuestro caso, para la justicia electoral, que trata pues temas de especial y directo interés para las sociedades democráticas. Y simplemente voy a leer algunas líneas curriculares, no muchas, pero sí algunos referentes de la doctora Mariana Ahumada Ruiz, que no necesita presentación, por supuesto, en México, nos ha visitado ya en varias ocasiones, también en el Tribunal Electoral específicamente. Hace algunos años estuvimos justamente juntos en la Sala Regional Guadalajara, y en esta ocasión, pues nuevamente estamos de plácemes con su presencia. La doctora Mariana Ahumada Ruiz es, como comentaba, profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Derecho, doctor Europeus con premio extraordinario por la misma universidad. Su tesis doctoral se denominó Las transformaciones del control de constitucionalidad en Europa a la luz de la experiencia de la Judicial Review norteamericana, que obtuvo el premio Nicolás Pérez Serrano, un premio muy importante en España y en la región iberoamericana del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha sido investigadora visitante en el Max Planck Institute de Heidelberg, en la Harvard Law School y en la School of Law de la New York University, en la que además fue Global Research Fellow en 2 cursos. Profesora visitante de la Universidad de Essex, en la Universidad Nova de Lisboa, de William and Mary College of Law, también en los Estados Unidos, y es profesora honoraria de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tiene muchas publicaciones. Quizá el que quiero destacar, el libro que quiero destacar para todos ustedes, es el libro de la jurisdicción constitucional en Europa, de Thomson Civitas en el 2005, y también mencionar por el tema que la doctora tratará con nosotros, que entre 2000 y el 2004 fue directora en España del programa de la Comisión Europea de Cooperación China-Europa para la formación de jueces, fiscales y abogados chinos. Doctora Ahumada, nuevamente muchas gracias por tu presencia y te concedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alfonso. Es un auténtico placer, y solo puedo decir esto de no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, que esta desgracia que está asolando nuestros países y nos tiene retenidos, pues ha dado lugar también a que se haya activado o se haya intensificado esta posibilidad de comunicación a través de estas nuevas tecnologías. Y aquí sí que tenemos, me parece, la inmensa fortuna y el inmenso privilegio de formar parte de una comunidad muy variada, muy cosmopolita, que manejamos el mismo lenguaje jurídico, el mismo lenguaje, la misma lengua. Y esto realmente creo que ha hecho el encierro más llevadero. Por otra parte, me parece también que es una fortuna poder intercambiar ideas con los colegas del otro lado del Atlántico, donde me parece realmente que se está produciendo un laboratorio de experimentos con el derecho constitucional y seguramente con el derecho judicial. Y a propósito de eso, es que cuando recibí la invitación por parte de la Escuela Judicial, que es algo que me honra y que por supuesto he aceptado con mucho gusto, he aceptado también con un interés egoísta, vamos a decir, porque aunque es verdad que la invitación es para una conferencia, este formato creo que es lo suficientemente dinámico y lo que permite, en mi caso, es plantear algunas cuestiones, algunas ideas, también algunas perplejidades que me gustaría compartir y que quisiera que pudiéramos comentar en la segunda parte. Creo que está planteado como una primera exposición a la que
voy a dedicarme a continuación, y a continuación la posibilidad de esas preguntas o profundizar en alguna de las cuestiones. Y me encantará escuchar lo que vengan que decir, que comentar la audiencia a la que no veo, pero a la que presiento. El tema que propuse es el de el estilo judicial, la forma de las sentencias, es decir, cómo están escritas, cómo las leemos, cómo las entendemos. Con esto, lo que quiero advertir es que mi presentación, mi charla, no va a enfocarse, aunque haré, por supuesto, alguna referencia, en las cuestiones que tienen que ver con el razonamiento judicial o la argumentación jurídica, que desde luego es un tema importantísimo y al que algunos colegas míos se han dedicado muy en profundidad. Estoy pensando en Manolo Atienza, pero no solo y no exclusivamente. Y sin duda ese es un tema fundamental, pero creo que hay un tema previo y a ese es al que quisiera referirme hoy. O sea que mi cuestión es a propósito de cómo se escriben las sentencias, y mi interés es no solo como jurista, sino también como lectora de sentencias. El por qué considero que esta es una cuestión que merece ser atendida, y por supuesto no soy la única persona a la que esto se le ha ocurrido, es porque creo que verdaderamente el modo en que una sentencia es capaz de transmitir, capaz de comunicar un determinado mensaje, tiene una potencia que influye en la fuerza que tiene la sentencia. No digo la eficacia, evidente, cualquier sentencia tiene cosa juzgada, tiene fuerza de cosa juzgada, ya lo sabemos, pero hay una vida que va más allá de esos aspectos puramente formales, y esa capacidad para transmitir, esa capacidad para comunicar, que estamos esperando de otro tipo de fuentes jurídicas, deberíamos también esperarla de las sentencias. Me parece que las sentencias deberían ser asequibles para cualquier persona mínimamente educada y que es capaz de leer habitualmente diarios o ensayos o prensa u otro tipo de escritos. Y sin embargo, sabemos que muy a menudo se considera que las sentencias forman parte de un lenguaje, digamos, de un tipo de literatura que no es una literatura para uso general, sino que precisamente porque utilizan un lenguaje particularmente hermético, particularmente cerrado, supuestamente técnico, pero sobre todo pues oscuro y críptico en ocasiones, es un tipo de decisión, un tipo de comunicación que no va dirigida a todos. Y creo que esto es un inmenso error. O sea que no me cabe duda que una redacción clara de las sentencias no solo ayudará a reforzar su legitimidad y de aquellos que las emiten, sino que además convierte a la sentencia en un mensaje potente que, por supuesto, puede ir mucho más allá del caso en el que es emitida y de las partes a las que en principio es dirigida. Decía antes que no soy la única persona que se ha preocupado por esta cuestión, y de hecho he visto, al hacer una búsqueda de últimamente que se había escrito sobre este asunto, que en el año 2015, en la 18 Cumbre Judicial Iberoamericana, que al parecer tuvo lugar en Panamá, se adoptaron unas recomendaciones que confieso no haber leído, para un lenguaje claro y comprensible para el dictado de las resoluciones judiciales. Es decir, en esa búsqueda de un tipo de estilo judicial que, sin dejar de ser riguroso, haga más asequibles las sentencias para la ciudadanía. En conexión con esto también he de decir que hace no mucho tiempo, en 2017, ha sido publicada por la Real Academia Española de la Lengua
el libro de estilo de la justicia. Como quizá conocen, la Academia está en la actualidad dirigida por un muy prestigioso jurista, Santiago Muñoz Machado, y no me cabe duda de que también hay un impulso de este interés por el lenguaje claro en el ámbito de la justicia, también teniendo en cuenta esta dirección. Pero aquí también he de decir que he adquirido versión electrónica, el libro de estilo de la justicia, y ha sido una pequeña decepción. Por supuesto, no voy a desincentivar que se hagan con él, pero yo pensé que iba a haber unas instrucciones a propósito de la estructura de las sentencias, cómo debe contarse el caso y cómo debe contarse la decisión del caso. Y no es exactamente así, es un lenguaje de estilo que se detiene más en la cuestión de las construcciones gramaticales, el cómo es la retórica de la sentencia, cómo se construye la sintaxis y cómo se desincentiva pues, la utilización de ciertas expresiones, tiempos verbales, etcétera, etcétera. Pero la preocupación por un tipo de lenguaje, de claridad a la hora de la redacción de las sentencias está ahí y me parece que eso hace pertinente pues, el tema del que vamos a ocuparnos. Hay una vieja regla en derecho que seguramente es imprescindible, pero que yo creo que es de las que más nos llama la atención al poco de entrar en las facultades de derecho, cuando empezamos a estudiar, y es esa regla que dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, que uno puede no saber que esa ley existe o no entenderla, pero aún así está obligado a cumplirla en sus términos. Por supuesto, esto, entre otras cosas, da lugar a que muchos ciudadanos consideren que están desarmados ante la aplicación de las leyes y por eso son necesarios los abogados y los intermediarios para poder entenderse en un juicio y para poder hacer valer bien las razones ante el juez. Es decir, que el lenguaje de las leyes no es para legos, sino que es para esos técnicos especializados en el uso y en el lenguaje técnico jurídico. No quiero decir que el lenguaje jurídico deba dejar de ser técnico, pero si exigimos claridad a las leyes, deberíamos exigir también claridad a las decisiones que, ante todo, consisten en la aplicación del derecho para resolver un conflicto interpersonal. Un conflicto que podría ser resuelto por 3 vías, pero que en el caso de la vía judicial debe ser resuelto conforme a las leyes, conforme a derecho. Hacer comprensible la decisión, hacer comprensible la cadena de pensamientos, la cadena de conexiones que guía al juez a la hora de adoptar la decisión, sin duda ayuda a reforzar la legitimidad de esta decisión para los ciudadanos afectados y no solo para ellos. Cuando hablamos del estilo judicial estamos pensando sobre todo en la parte, digamos, de razonamiento de la sentencia, pero no solo. Realmente, al hablar de estilo judicial, también nos estamos refiriendo a la estructura de la sentencia y a su dimensión, a cuánto de larga es una sentencia. Y también a cómo se proyecta el juicio, la decisión final. Quiero decir, si hay una decisión solamente del tribunal en el caso de que se trate de un órgano colegiado a la que siguen después, en su caso, votos particulares, o si hay siempre una única decisión. De esto también me voy a ocupar brevísimamente. Precisamente porque hay esa centralidad de la parte de la sentencia que tiene que ver con cómo se motiva, cómo se explica el resultado final, quisiera que nos detuviéramos un momento en pensar a quién va dirigida la sentencia. Por supuesto, sin duda, a las partes que inician el pleito. Sobre esto, efectivamente, hay pocas dudas. Sin embargo, yo creo que precisamente las partes, y entiéndanme bien, no son necesariamente las que están más interesadas en la motivación.
Quiero decir, las partes están interesadas en el fallo, en qué resuelve el juez o qué resuelve el tribunal. Y normalmente a la parte vencedora en el litigio no nos resulta una cosa tan grave que la fundamentación de la sentencia no sea exquisita o que no haya tratado en detalle todos los puntos de derecho ahí presentes. Y seguramente para la parte, vamos a decir, perdedora en el litigio, la motivación es importante, sobre todo si tiene ocasión de apelar. O sea que estará buscando aquellos motivos que le parecen inconsistentes o insuficientes o aquellas fallas en el razonamiento que le permiten demostrar que sus razones de derecho eran mejores si existe una instancia ulterior. La capacidad de persuasión de la motivación para las partes entiendo que en general es relativa. Por supuesto, hablamos de partes en general, no es lo mismo un litigio entre particulares que un litigio que enfrenta a instituciones, litigios de derecho público, litigios de derecho privado, etcétera, etcétera. Pero para apuntalar o para poner un ejemplo de por qué me refiero a esto con lo de que las partes no necesariamente son las que están más interesadas en la motivación de la sentencia y sí, sin embargo, en el fallo del tribunal, quisiera recurrir a un caso que fue real, decidido por el Tribunal Constitucional, que cuento brevísimamente y en sus grandes líneas. El Tribunal Constitucional español, como supongo que muchos otros tribunales, garantiza un derecho fundamental a la motivación de las decisiones judiciales, a la motivación de las sentencias. Como tal, este derecho a la motivación de la sentencia no está expreso en el artículo donde aparece el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, donde aparecen una serie de derechos en el marco del proceso, es decir, una serie de derechos que están conectados con la participación en un proceso judicial. Sí que aparece en la Constitución la obligación de motivar las sentencias. Eso aparece en el capítulo donde se regula la justicia y en ese artículo 123 de nuestra Constitución, la española, lo que aparece, ya digo, es una obligación de los jueces. Las sentencias deberán ser motivadas. Y una obligación no necesariamente genera o da lugar a un derecho, mucho menos a un derecho fundamental. Pero en este caso, el Tribunal Constitucional, con muy buenas razones, por otra parte, llevó a que esto fuera así. O sea que una obligación de un juez se transforma además en un derecho fundamental de las partes que están en el litigio. A mi modo de ver, aunque la construcción, ya digo que tiene sentido, es un derecho fundamental importante en la medida en que es instrumental. Es decir, ayuda a que la sentencia no sea arbitraria, sea razonable y, por supuesto, ayuda a controlar la actuación del juez. No necesariamente asegura que la sentencia sea mejor, porque lo único que se pide es que sea motivada la sentencia. Y el tribunal ha distinguido entre el derecho a que las decisiones judiciales sean acertadas o correctas en derecho, que ha dicho que ese derecho no existe como derecho fundamental, y el derecho a la motivación de las sentencias. Es decir, que haya unas razones que acompañan al fallo, a la decisión final del juez. El caso que les iba a contar es el de una mujer que había tenido un pleito largo a propósito de el pago de una indemnización de un seguro después de que un accidente de tráfico fatal pues hubiera terminado con la vida de su pareja, con la que convivía y con la que tenía hijos pequeños. No estaban casados y esta persona tenía un matrimonio anterior que al parecer no estaba disuelto, pero en todo caso era una situación que era estable y era conocida. Había tenido unos hijos mayores de ese matrimonio anterior y tenía esta segunda pareja. El asunto llega hasta el Tribunal Constitucional porque cuando se paga la indemnización, según se explica por esta persona,
no se había tenido en cuenta esta circunstancia familiar y el pago de indemnización que le había correspondido por el seguro había sido insuficiente y muy bajo y no se adecuaba a lo que, al modo de ver de la recurrente, le correspondía, teniendo en cuenta eso, que era pareja de hecho, que era estable, que era actual, que tenían hijos en común, etcétera, etcétera. Y ciertamente lo que sucedía era que la legislación no trataba de la misma manera a quien seguía constando como la viuda y quien aparecía como pareja de hecho. Pero el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo en que la decisión del juez, a propósito de cómo era el reparto y la adjudicación final de la indemnización, no estaba bien motivada. No era suficiente, no era expresa los motivos, tampoco era claro el baremo que se había aplicado y, por lo tanto, entendió que ahí se había vulnerado ese derecho a la motivación de la sentencia, se casa y se devuelve de tal manera que el juez pueda motivar adecuadamente de acuerdo con lo que había pedido la recurrente. El juez motiva adecuadamente y el asunto volvió al Tribunal Constitucional y regresó. ¿Y regresó por qué? Porque le pagaban todavía menos que antes. Pero el juez constitucional en esta ocasión lo que le dijo es, bueno, no hablábamos del resultado, hablábamos de la motivación y lo cierto es que antes estaba mal motivado y ahora está bien motivado. Lo que resulta es que la indemnización que cobra es menor, es una cuestión aparte y no tiene que ver con el derecho a la motivación de las sentencias. En cuanto a la decisión, si es correcta o no, eso es una cuestión aparte. O sea que la revisión que hace el Tribunal Constitucional no es de corrección, de aplicación del derecho a los hechos, sino a propósito de la vulneración de derechos fundamentales. Y en este caso, el de motivación de sentencias ya no se vulneraba. Luego, a mí me parece que el caso es ilustrativo para ver hasta qué punto a una parte le interesa la motivación correcta del juez. Es decir, que esa fuerza persuasiva de las sentencias, claro que es importante y nos importa, pero no porque vaya dirigida a las partes, sino porque hay otros sujetos que también son audiencia, digamos, también son una audiencia interesada en esa sentencia y a los que también se dirige el juez. Evidentemente, hay que establecer distinciones según se trate de un juez de las instancias inferiores, de un tribunal de última instancia, según se trate de un pleito donde se está decidiendo un asunto de enorme notoriedad o donde las partes implicadas también tienen una enorme proyección pública, o bien porque se trate de una cuestión que es tremendamente novedosa y que también concita pues, un especial interés. En todas estas situaciones está claro que el interés por cómo se decide va mucho más allá de las partes que están presentes en el litigio, digamos aquellos que lo han provocado. Luego, el estilo del tribunal sí que viene condicionado con a quién se está dirigiendo el tribunal. Y bien leída una sentencia, a veces leyendo entre líneas, podremos ver que la sentencia en ocasiones contiene mensajes que están dirigidos a la comunidad jurídica, a otros tribunales, al legislador e incluso a veces contiene admoniciones a la actuación de ciertas instituciones o cosas que debieran cambiar. ¿Forma su parte del litigio concreto? No, pero la sentencia es el vehículo para hacerlo y no es incorrecto que sea así, pero todo esto complica a veces la estructura de la sentencia y hace también que en ese razonamiento pues aparezca una serie de ingredientes que lo convierten en algo que no es meramente ese famoso silogismo, ¿no? Que dado un litigio, conociendo los hechos, visto el derecho, la aplicación del derecho debe dar un resultado jurídico correcto y una solución en derecho. Al estudiar la cuestión de la motivación de las sentencias, y ya digo que no es el único tema sobre el estilo judicial, una cuestión que puede tener interés es que la motivación se convierte en un derecho y se convierte en una obligación para el juez, precisamente con algunas de las conquistas del constitucionalismo y con algunas de las conquistas que derivan de la época de los códigos, de esa ilustración
en el ámbito del derecho. Me gustó volver sobre algunos escritos de mis colegas historiadores del derecho, donde recuerdan que el estilo judicial típico castellano, que después deviene en el estilo español, al menos en la península, y pienso que seguramente en otros lugares de influencia hispánica, el estilo tradicional era el que prohibía a los jueces motivar las sentencias. No es ya que no hubiera una obligación de hacerlo, sino que se prohíbe que los jueces incluyan las razones o las causas, dicen, de decidir. Tenía aquí un texto de mis colegas Marta Lorente y Carlos Garriga, donde se refieren a una pragmática, una orden de Carlos III a finales del siglo XVIII, 1768 claramente, donde se dice que se prohíbe a la audiencia y a otros jueces de Mallorca la práctica de motivar las sentencias, porque esto da lugar a cavilaciones de los litigantes, consume mucho tiempo en la extensión de las sentencias y al final viene a ser un resumen del proceso y de las costas que las partes se siguen. Se consideraba que en realidad dar razones lo que provocaba era inquietud en las partes, que en lugar de dar lugar a que quedara más pacificada la cuestión, en muchas ocasiones sucedía exactamente lo contrario. Daba lugar a que eso se pusiera en cuestión, si esas eran las razones para decidir, que esa fuera la solución correcta. ¿Y por qué era esto? Pues entre otras razones, porque a diferencia de lo que luego se convierte en la pauta común, con la época ya del derecho de los códigos, todo lo que es el derecho del antiguo régimen es una amalgama de normas de las más variadas fuentes, sin ningún sistema de jerarquía evidente o claro, y sí reglas muy específicas y muy variadas para cada caso, con numerosísimas leyes especiales, leyes según territorios, leyes según distintos cuerpos sociales, es un sistema también de privilegios, un sistema de excepciones, etcétera, etcétera. Luego, en medio de esa amalgama normativa, era demasiado fácil que el juez no hubiera tenido en cuenta determinada norma especial que venía en aplicación en el caso, con lo cual se prefería que el juez decidiera según su leal saber y su razón, en el sentido de una razón sabia, una razón prudente, una razón común, siendo como era pues, un experto en derecho, un perito en derecho. Por ello, y esto es algo que no termina inmediatamente en el siglo XVIII y aún después, en el siglo XIX, quiero decir, la idea es que aquello que legitima la sentencia es la autoridad del juez, pero la autoridad del juez como persona. Lo crucial era asegurar que los jueces no solo eran personas íntegras y honestas y de indudable adherencia a la monarquía, a la autoridad regia, sino personas de una integridad incontestable. A partir de ahí se confiaba en su decisión final. Luego, no era necesario motivar las sentencias. En algunos lugares existía esta práctica, pero era una cuestión que, ya digo, tenía que ver con la costumbre más que con la necesidad de algo que legitimaba a la decisión judicial. Ya digo que en realidad todo lo contrario y el estilo castellano durante toda la época de la monarquía hispánica es más bien al contrario, realmente prohíbe que se motiven las sentencias, dice, porque esto da lugar en realidad a disgusto entre los litigantes y a cavilaciones. Y lo que un juez debe hacer, aquí lo tenía recogido, que es una frase que hace uno de los letrados de la Chancillería de Granada, dice este juez, los jueces no hemos de tener conversación con nadie, sino que hemos de juzgar y en acabando deberíamos subirnos al cielo. O sea, lo que viene a decir es que el derecho no está para discutirlo. De un juez se espera que aplique la ley según su prudente conocer y que eso no va a ser discutido. Y eso fija el pleito entre las partes.
Por supuesto que la obligación de motivar se va imponiendo, pero se va imponiendo de una manera también muy matizada a lo largo del siglo XIX. En la Europa continental, todo el movimiento que sigue con el constitucionalismo liberal de redacción de los grandes códigos, ya sabemos que tiene, entre otros fundamentos, el de clarificar ese panorama de inseguridad jurídica donde no se sabía cuál era el derecho aplicable y el ciudadano se sentía totalmente a merced de un sistema que podía ser perfectamente arbitrario y abusivo. Los códigos permitían que las leyes fueran conocidas y accesibles para los ciudadanos, que fueran coherentes. Y los códigos son también el símbolo de la ley que somete al juez. Luego, cuando en el siglo XIX se habla de la obligación de motivar, lo que se está pidiendo al juez es que se atenga a la ley y que no haya otra cosa. Y que cuando dude de la ley, ya saben que la idea primera fue que si había dudas en la interpretación de la ley, que se pregunte el Parlamento a quién hace la ley. Luego, la interpretación auténtica nunca es del juez, sino de quien hace la ley. Y es este temor a que los jueces puedan tergiversar la ley en las sentencias, añadiendo glosas o añadiendo interpretaciones y ampliando o reduciendo el alcance de la ley, lo que hace también que haya unos tribunales de casación que son un tipo de tribunal muy, muy específico. En la actualidad, la obligación de motivar las sentencias y el estilo de la motivación tiene muchísimo que ver con la cultura jurídica. Y con esto estaría ya terminando quizá. Alfonso, no sé cuánto tiempo me queda, que no he marcado bien el tiempo. Tenemos 10 minutitos más. 10 minutillos, perfecto. Decía que esa obligación de motivar, que no es de siempre, que no es esencial, o sea, que hubo jueces y hubo sentencias sin que hubiera una obligación de motivar que en el siglo XIX, asociada a la idea de que el juez está sometido al imperio de la ley y la ley está personificada en esos grandes códigos pensados como estables, accesibles a los ciudadanos, redactados de una manera clara, en un lenguaje preciso, pero que es comprensible para la ciudadanía. Esa obligación de motivar, ya digo, no es precisamente para que los jueces puedan expresar su idea subjetiva de cómo debe ser la solución de un litigio, sino para que haya una estricta adherencia a lo que la ley demanda. Qué distinta la manera de entender la relación del juez con la ley en los sistemas de common law. O sea, que esta historia que estoy contando a propósito de cómo deviene esa obligación de motivar en las sentencias, que no tiene que ver con la legitimidad de las sentencias, que en principio reposa sobre la integridad del juez, la honestidad de esta figura, posteriormente pasa a su adherencia a la ley. En el caso de los países de common law, siempre se vio de otra manera. Y siempre se ha dicho, creo que acertadamente, que en la cultura del common law, muchísimo más pragmática, donde sabemos que se hacen las leyes en la medida en que hace falta ley para resolver determinado problema. No hay esta afición a los grandes códigos, aunque ahora, por supuesto, el panorama esté cambiando. Pues bien, en ese sistema, el juez aparece también como un profesional de la resolución de problemas, el problem solver. No es una autoridad que forma parte de una administración, de la justicia, etcétera, etcétera. Por supuesto que el juez es juez, pero ante todo, el juez es alguien que va a dar una opinión en derecho para la solución del caso. Y lo de la opinión es opinión en sentido estricto. Vamos a fijarnos por un instante, porque estamos terminando ya, en cómo funcionan, cuál es el estilo de los tribunales colegiados a la hora de deliberar y elaborar la decisión después de esa deliberación en los sistemas de common law y en los sistemas de derecho codificado. Típicamente en los sistemas de common law, el tipo de decisión judicial es una decisión
que se conoce con el nombre de seriatim, es decir, el juez, que forma parte de un colegio, varios jueces, expresa cuál es, a su modo de ver, la decisión del litigio. Y así lo hace cada juez seriatim, es decir, en serie, uno después de otro. Si hay 3 jueces en el panel o si hay 5 jueces en esa sala, lo que vamos a tener son 3 o 5 opiniones. ¿Cuál es el resultado final? Aquella solución que concite mayor acuerdo, de entre lo que son decisiones individuales, opiniones de cada juez. Es decir, que cada uno de los miembros del colegio juzga en conciencia. De hecho, no es que haya una deliberación para formar la opinión del tribunal, como una opinión distinta de lo que son las opiniones separadas. Se funciona aquí, si quieren verlo así, como hacen los jueces piensen en los Juegos Olímpicos, ¿no? En estas competiciones deportivas donde hay una serie de árbitros o de jueces que van a dar la puntuación y lo que se quiere es que para que haya una decisión más imparcial incluso, que no haya jueces que se ven influidos por la opinión de otros, cada uno de los jueces va a dar su valoración sin tener en cuenta lo que están haciendo los de al lado, para que exista una opinión propia de cada uno de esos expertos en derecho, cuya opinión vale exactamente lo mismo. Esa es la idea. Y esa es la idea de los tribunales colegiados al estilo inglés. ¿Cuál es el problema? Pues efectivamente que hay ocasiones en donde no es tan fácil saber cuál es el común denominador a la hora de crear un precedente, pero sí que hay un fallo final, siempre que el tribunal sea impar. Porque en el caso en el que haya un empate, se entiende que si hay una opinión dividida, que digamos que el tribunal está partido, o incluso que no hay una opinión coincidente que sirva para decidir el litigio simplemente se queda con la decisión que venía siendo apelada. Esto es lo que sucede en los tribunales colegiados, que como sabemos nunca son los de la instancia. Luego, en caso de que no haya una opinión mayoritaria, vale la regla que ha emitido el tribunal apelado. El estilo judicial, que tiene que ver con el tipo de deliberación y tiene que ver con la manera de entender el derecho propio de la cultura jurídica de los sistemas de civil law, de derecho codificado, es que en el tribunal colegiado habla el tribunal. Y de hecho, los jueces no aparecen ni por nombre en la sentencia, rubrican al final, pero no es cada uno de los jueces emitiendo su voto. En realidad, normalmente, y eso ha sido lo tradicional, se delibera en clausura, en secreto, y no se sabe qué vota cada uno de los jueces. Durante muchísimo tiempo, este tipo de manera de decidir, que es el que recibe el nombre de per curiam, se decide por el colegio, es decir, decide el tribunal, no la suma de cada uno de los jueces que lo componen, sino el tribunal. Y se entiende que esa deliberación previa permite que con el intercambio de ideas surja de ahí una opinión común que es la opinión atribuible a la Corte en sí, como órgano. O sea que es una especie de órgano sin rostro, pero ese es el órgano que decide, el tribunal. Por ello también durante muchísimo tiempo, realmente hasta muy recientemente y muy avanzado el siglo XX, no se permiten los votos particulares. No hay votos disidentes en la Europa continental. Todavía hoy hay muchos países donde no está permitido el voto particular. Y no estoy pensando en países exóticos en Europa o países no conocidos. Francia no permite el voto particular. Italia, en la Corte Constitucional, no pueden ver votos particulares. No solo eso, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene muchísima influencia francesa, no hay votos particulares. ¿Significa esto que en algunos países es más fácil alcanzar la uniformidad de criterio que en otros? Absolutamente no. Y finalmente hay otro estilo que yo creo que con el tiempo es el que ha gozado de mayor influencia y se ha expandido, que es el estilo que se acuña
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es una hibridación del estilo inicial de los tribunales británicos, de ese seriatim, y es el estilo que se llama el estilo del juez ponente que da la opinión del tribunal. Es decir, que se reúne el colegio, hacen una primera ronda, se ve cuáles serían las posiciones de los jueces y entre los que tienen una posición que podría ser la mayoritaria, se designa a un juez que como ponente va a hacer un proyecto de sentencia al que luego se adhieren los demás. Todos o algunos. Y además pueden hacer votos particulares. Esta práctica comienza muy al inicio de la vida del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el famosísimo juez John Marshall, que claramente lidera el tribunal y claramente vio que era muy importante que un tribunal hablara con una sola voz, que eso siempre tiene más potencia, más fuerza que distintas voces, aunque eso sea más realista para un jurista, sabiendo cuáles son los puntos discutidos en derecho y que muy pocas veces cuando se trata de cuestiones difíciles se ve con claridad una única posición o una única manera de resolver el caso. No voy a seguir haciendo la excursión, no es esta la ocasión, pero si he vuelto sobre esta cuestión y volvía de nuevo a pensar sobre cuál sería la mejor manera de escribir las sentencias, es porque recientemente los tribunales están volviendo a dar, en fin, alguna vuelta sobre el estilo. Nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, muy recientemente ha introducido una convención que es además de mantener la distinción entre antecedentes y luego los fundamentos jurídicos, pues en los fundamentos jurídicos ha añadido una especie de apartados, una especie de entradas, epígrafes, para explicar, supongo, de qué va a hablar en los párrafos siguientes. Pero siguen siendo fundamentos jurídicos. Personalmente no acabo de entender muy bien cómo un fundamento jurídico puede no decir nada, o sea, que simplemente un párrafo. Se ha transformado el fundamento jurídico en un párrafo, pero se sigue llamando fundamento jurídico. Si he de acortar y hablar de estilos judiciales como hablamos de estilos literarios y todos tendríamos nuestros favoritos, a mí me parece que hoy por hoy, desde luego en el ranking, entre los primeros sigue estando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nunca ha distinguido entre fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Y es un tribunal que, por supuesto, según jueces y según casos, no siempre es igual de brillante, sí ha sabido combinar el interés que siempre suscita para el lector de la sentencia cómo se cuenta una historia, un caso, porque un caso es una historia siempre, y cómo interviene el derecho a la hora de calificar los hechos relevantes de esa historia. Y al mismo tiempo sigue concediendo esa libertad que tienen los jueces para ser enfáticos en cuanto a los puntos que les parecen más relevantes. Por supuesto, los jueces del Tribunal Supremo son bien conscientes que no están escribiendo para decidir el pleito de dos partes, sino que están escribiendo para fijar precedentes y fijar guías que orienten la decisión de casos futuros. Pero también construyen el derecho constitucional o los derechos legales. Creo en ese sentido que tenemos bastante que aprender a la hora de cómo narrar un caso de tal manera que pueda ser entendible por qué ese litigio llega al tribunal y cuál es la solución que en derecho es justa, es adecuada y es correcta. Y el lenguaje críptico, hermético, complicado, nunca ha contribuido a dar más seriedad o más legitimidad a la sentencia y más bien al contrario, ha desincentivado que se recurra habitualmente a las sentencias como un elemento básico de enseñanza del derecho. Creo que en la actualidad uno de los problemas que tenemos con las sentencias son las nuevas tecnologías que permiten que sea demasiado fácil incluir muchísimas referencias solo en número o solo como referencias a sentencias anteriores. Enormes ristras de precedentes a los que de pronto se remite al tribunal que cortan el párrafo, que son imposibles para poder seguir un argumento y que están interpolando e interfiriendo constantemente con lo que debiera ser una narración y una relación ajustada de principio a fin.
aquí están algunas cuestiones. Alfonso. Muchísimas gracias, Marian. La verdad es que ha sido una exposición que nos suscita muchas cuestiones de interés, ¿no? Y precisamente quizá la primera pregunta que tendría que plantear, no solamente porque el Tribunal Electoral ha emprendido una política judicial de hace algunos años de diversificar el proceso comunicativo de las sentencias a través de distintas herramientas. Y esa querría ser probablemente la primera pregunta, ¿no? que se está formulando acá entre nosotros. ¿Qué opinión te merece que la motivación de la sentencia incluso se reproduzca más allá del documento? Es decir, a partir precisamente del uso de las nuevas tecnologías, que es lo que de hecho ya en estos días hace nuestro tribunal, ¿no? A través de infografías, por ejemplo, se explica por algunas ponencias de los magistrados o incluso por el propio tribunal cuáles fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió, hacer preguntas respecto, digamos, que sean comprensibles desde el punto de vista ciudadano y reflejar en 3 bullets, por ejemplo, las razones de decisión, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y también de otras formas de uso de las nuevas tecnologías para el acto comunicativo de la sentencia, como pueden ser los videos, los podcasts actualmente, o incluso cápsulas que permitan llegar a los ciudadanos a través de instrumentos que en este momento se diversifican en un minuto, en un segundo en las redes sociales, ¿no? Y quizá una pregunta también adicional que se está formulando aquí y que tiene que ver con esto. Nos preguntan en las redes qué tanto se podría convertir el lenguaje asequible, el lenguaje sencillo, claro, erigirse como parte de un derecho fundamental a la motivación judicial, como lo puede ser, por supuesto, la expeditez misma de la justicia, la fundamentación, etcétera. Quizá estas 2 preguntas iniciales. Me parecen interesantísimas. Desconozco esa práctica nueva comunicativa del Tribunal Electoral. Sí me parece que hay algunos medios o algunas técnicas que se han demostrado muy eficaces. Por ejemplo, si han visto que seguramente muchos pues les es muy familiar, las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos van precedidas de ese syllabus, que no forma parte de la sentencia, pero sí contiene un resumen de los puntos principales. Entonces sí que nos pone al corriente de qué iba el caso, cuáles son los puntos de derecho que estaban ahí en liza, de qué se va a debatir, cuál es la conclusión final del tribunal y quiénes apoyan esa decisión. Si es mayoritaria, si es una decisión plural y quiénes firman, en su caso, votos disidentes, votos discrepantes, concurrentes. La técnica del syllabus yo creo que es magnífica, porque en realidad es un muy buen resumen que sale elaborado desde el tribunal y sigue siendo un lenguaje muy de jueces, o sea que no es digamos, una herramienta pedagógica directamente. Bueno, seguramente esto se puede combinar, o sea que puede haber otras maneras. En cuanto a otras formas de comunicación, yo confieso que me quedé absolutamente fascinada con la transmisión de la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, en el caso de no sé si conocen la sentencia del Tribunal Supremo que siguió después de que el primer ministro decidiera la suspensión del Parlamento, cuando tenía que pronunciarse sobre esta última norma a propósito de cómo terminar con el Brexit en la negociación que hay con la Unión Europea. Bueno, decidió aconsejar a la reina que levantara las sesiones del Parlamento británico, cosa que solo puede hacer ella, pero necesariamente con esa sugerencia, consejo del primer ministro. La decisión fue recurrida por una ciudadana que estimó que eso era contrario a las normas
en cuanto a los poderes que corresponde al primer ministro en relación con la duración de los parlamentos y las normas a propósito de en qué condiciones se puede proceder a esa suspensión. Bueno, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el asunto, decidió que era contrario a los usos y los términos de la Constitución británica, esa que es tan complicada, en cuanto al funcionamiento del Parlamento y los poderes del primer ministro, también a la hora de asesorar a la reina, y el Parlamento se volvió a reunir. O sea que esa fue la trascendencia de la decisión. Esa decisión, que era muy esperada y muy interesante y muy polémica, lo que se transmitió fue la comunicación de la sentencia por la ponente, Lady Hale. Era en realidad no la sentencia completa, pero sí un resumen de la sentencia. El modo de lectura, el modo de comentado en vídeo, y eso es lo que se transmitió, era realmente de una solemnidad y al mismo tiempo de una claridad, esa forma que realmente, ya digo, es muy admirable de tribunales de common law que están muy acostumbrados a tomar los casos como tales casos, ¿no? A mí me fascinó cuando lo primero que dice un manual sobre qué es un caso judicial, dice, bueno, un caso es una historia de quién hizo qué a quién. Y a partir de ahí, ¿no? Y eso es lo que hay que contar. Eso no tiene nada que ver con leer una sentencia del Tribunal Supremo Español. En cuanto a si podría ser un derecho, me parece una propuesta absolutamente interesantísima. Pues al tribunal han llegado esos supuestos en los que se dice, bueno, la sentencia es incongruente o la sentencia no contiene un razonamiento mínimo, pues ¿por qué no? Una oscuridad del lenguaje que hace que esa sentencia básicamente no sea inteligible para personas con una formación cultural que les permite leer un periódico y entender normalmente pues lo que está escrito. Pues seguramente también. Por supuesto, como ya he dicho antes, no reniego el lenguaje técnico, el lenguaje conceptual, jurídico, que es tan importante para la precisión, pero esto no significa que la sentencia deba convertirse en una cosa absolutamente abstrusa, ¿no? Que es imposible de penetrar dentro. Gracias, Marian. Nos preguntan también que cuál es tu opinión respecto a que desde el inicio de la redacción de una sentencia se señale el sentido de la sentencia, es decir, que sea el preludio o la premisa a partir de la cual partir, señalar un sentido y después desarrollar las consideraciones. Y también se nos pregunta que si el papel comunicativo de la sentencia por su propia naturaleza debería estar exigiendo un papel a las escuelas judiciales como puentes entre la ciudadanía y el poder judicial. Y bueno, hay otra que tiene otro alcance, entonces mejor te dejo con estas dos preguntas. Sobre la primera, te voy a pedir un poco de colaboración porque no sé si la he comprendido bien. Creo que no necesariamente, la verdad es que los estilos son variadísimos. No solo son culturas jurídicas, sino también según países, como en fin, todos los aquí presentes conocemos muy bien. O sea, entiendo que es que el sentido del fallo, si es otorgar o si es desestimar o si es una estimación parcial y tal, está anunciado al comienzo y luego ya viene la sentencia. ¿Es así? No es el estilo español. O sea que en el caso español más bien sucede lo contrario. Y cuando se trabaja en los tribunales, hay veces que quien está apoyando con la redacción de borradores dice, bueno, no hay que poner mucho énfasis en la parte de los fundamentos de hecho porque en realidad todo el mundo va rápido, primero al fallo y luego a los fundamentos de derecho. O sea que seguramente no está mal la idea de anticipar cuál es el fallo, porque como digo, para las partes eso es lo que importa, sin duda. Y luego ya viene la motivación. Y para los demás, yo creo que es un suspense falso, porque siempre puedes ir al final, que es lo que se hace en España, donde no está al principio, pero en realidad lo normal es ir al final, ver qué es lo que ha decidido el tribunal y luego ya se lee cómo se va decidiendo. Pero no se anticipa el fallo. En el caso español no es así. O sea, se mantenía al final, pero en realidad se volvió a hacer lo mismo. Y en cuanto al papel comunicativo, yo sí creo que aquí hay mucho que hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si los periodistas de tribunales, que seguramente en México hay muchos que son buenísimos,
Yo no quiero enemistarme con la profesión, pero les diré que en España no son tan buenos. Pues que tuvieran una mínima formación. No digo formación jurídica, necesariamente que sean juristas. Un periodista, si es un buen escritor, puede contar estupendamente qué es lo que dice la sentencia, si es capaz de comprender el lenguaje jurídico. Y lo importante, lo que es relevante en una sentencia. Algunos de los columnistas que todos hemos seguido, de los críticos de tribunales, quiero decir, periodistas de tribunales que hacen la crónica en el New York Times, en el Washington Post, en Los Ángeles, etcétera, etcétera, son personas que dan clases en algunas facultades de Derecho y son periodistas, pero saben muchísimo de los tribunales, muchísimo de las sentencias, del año judicial, porque las siguen y hacen unas crónicas de tribunales muchísimo mejor que cualquier jurista, porque saben escribir y saben comunicar. O sea que quizá pudiera mezclarse un poco de todo. Luego, el know-how que tiene alguien que es más experto como divulgador puede complementarse con lo que es la técnica del lenguaje jurídico. O sea que seguramente no conoce todo, pero pues yo creo que ahí debería haber una simbiosis, ¿no? Y la Escuela Judicial podría ser un buen lugar para máster de periodistas que hacen crónica de tribunales. De hecho, se han implementado algunos programas académicos con periodistas justos. Ojalá en los periódicos se contaran bien los pleitos. Ojalá. Sí, fundamental. Doctora, si me permites, hay otra que esta sí confieso que te la quiero hacer yo, porque quiero aprovechar que tu expertise en el sistema norteamericano, judicial norteamericano. Pero ¿cuál es tu opinión en relación con esta? Claro, has hablado de el estilo paradigmático que tienen las sentencias de la Corte de Estados Unidos. Pero quería preguntarte respecto a la forma de hacer las sentencias, más que el estilo de redacción que tiene la Suprema Corte de Estados Unidos y que últimamente precisamente el periodismo norteamericano ha señalado críticamente, que es que solamente con motivo de la pandemia y la contingencia, la Suprema Corte de Estados Unidos aceptó dialogar entre los justices a través de las vías digitales. Pero antes de eso, y podríamos suponer que después de eso, la Suprema Corte más bien se ha mostrado con ciertas puertas cerradas a los medios de comunicación y a cierta reticencia a las audiencias públicas. Digamos que la secrecía todavía inunda la forma de decisión judicial en la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también quiero unirla con otra pregunta, que también en México, a muchos de los que hemos analizado la función judicial, la hemos propuesto como debate, que es si hay algún beneficio o algún punto negativo respecto a esto tiene que ver con el estilo en que se hace la sentencia en México, de que los proyectos de sentencia se hagan por ponencias, es decir, que la lógica no sea la emisión necesariamente de una sentencia a partir de la idea de que hay una integridad del tribunal, sino que se identifica con toda claridad quién es el ponente, quién es el relator, quiénes incluso proyectaron la sentencia, y a partir de ahí se elaboran, por supuesto, disidencias, votos discrepantes. ¿Qué tanto podría esta forma de hacer las sentencias beneficiar o más bien no beneficiar, sino entenderse frente a la integridad de la decisión judicial? Estas dos preguntas te las quería plantear. Bueno, pues también esto lleva a muchísimos temas de mucho interés y de mucho calado. A mí me parece, y estoy diciendo todo el rato, a mí me parece porque no estoy hablando de cuestiones sobre las que tenga una idea ya muy perfilada y sigo pensando sobre ellas, o sea que agradezco muchísimo estas cuestiones que me van a hacer pensar. Una de las exigencias o algo que exigimos a la sentencia es que en la medida de lo posible haya un pensamiento, en inglés diríamos candid, ¿no? Que sea inocente en el mejor sentido, o sea, que el razonamiento que aparece en la sentencia sea el razonamiento que verdaderamente tuvieron en cuenta los jueces. Porque hay veces que hay como una sospecha de,
Bueno, estas personas, pues primero han decidido la solución final porque se ponen de acuerdo en algunos puntos, aunque no en todos, y luego han elaborado un envoltorio con apariencia de razonamiento lineal y, bueno, con eso queda cubierta la necesidad de motivación. Pues esa idea de que el razonamiento, en la medida de lo posible, debe ser sincero, debe descubrir cuáles son los reales motivos que están detrás a la hora del fallo, pues, digamos, nos daría para en fin, para hablar de esta transparencia a la hora de cómo se ejerce el poder judicial. Tiene que ver con esto que planteabas, Alfonso, a propósito de no se conoce cómo se delibera. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, a diferencia, por ejemplo, de nuestro Tribunal Constitucional, que no hace vistas orales jamás, y es un procedimiento totalmente en clausura, escrito, todo él, o sea que lo normal es eso. El Tribunal Supremo sí tiene vistas orales y eso da algunas pautas de, bueno, dónde parece que se sitúa cada juez. Es muy habitual que cuando un juez pregunta al abogado de cualquiera de las partes, dé la sensación de que en realidad lo que estamos presenciando es una especie de ping-pong entre jueces. O sea que un juez pregunta al abogado, pero en realidad está preguntando a otro juez, que a su vez va a preguntar al abogado, pero que está como respondiendo al otro juez, etcétera, etcétera. O sea que a través de las preguntas que formulan los jueces en la vista oral, estamos conociendo cuáles son las preocupaciones del colegio sobre el caso que tiene delante. O sea, quienes que quieren armarse de razones con lo que les pueden decir los abogados. A partir de ahí es cierto que en el estilo de la Corte Suprema de Estados Unidos, cada juez trabaja con su cámara. O sea que realmente son como 9 despachos y luego se ponen como, se circula el proyecto de sentencia y se ve cuántas adhesiones hay y ya. Así que no hay propiamente unos debates de deliberación para ver cómo se razona, cómo se elabora, etcétera, etcétera. Luego, es un estilo que es más personalista y eso da lugar a que efectivamente los jueces mantengan su individualidad. Para algunos esto es algo no solo beneficioso, sino algo a copiar. Y yo creo que esto da lugar a que en algunos tribunales haya un poco de esa búsqueda de la fama efímera, ¿no?, que tienen los ponentes de las sentencias, sobre todo si son sentencias pues muy notorias, son sentencias de altos tribunales. No era ni mucho menos esa la tradición en muchísimos, y normalmente desde luego en los tribunales superiores de Europa continental, los tribunales supremos o constitucionales, donde difícilmente la gente sabe inventar el nombre de un juez del Supremo, ya no digo el presidente, o sea, nadie, no son rostros conocidos, se conoce el tribunal, no son tan importantes quienes están dentro del tribunal. Y otro tanto casi podríamos decir, aunque algo menos, de los tribunales constitucionales. Quiero decir que quizá algo de este razonamiento de common law, que allí es una tradición y es una cultura jurídica y que sí pone mucho énfasis en la personalidad del juez, algo de esto se ha podido trasladar o importar en algunos lugares. Lo desconozco y hablo un poco en general. Seguramente el hecho de que un juez esté hablando para una gran audiencia que no necesariamente es la de los expertos en derecho, da lugar a que haya otros tintes en la retórica judicial. Y no necesariamente esto es bueno para la claridad del razonamiento de la sentencia. No cabe duda de que una sentencia hecha a la manera per curiam, ese estilo europeo, ¿no?, de el tribunal habla con una voz, esa es una sentencia donde es muy claro saber cuáles son los fundamentos del fallo. Eso es una ventaja enorme. Y recordemos que la obsesión de la cultura judicial, cultura jurídica, no solo judicial, la cultura jurídica europea es la obsesión por la seguridad jurídica. Entonces, saber, o sea, conocer qué es exactamente lo que se decide, con qué alcance, cómo se ha aplicado la ley, si hay apelación o no. La idea de que puede haber votos concurrentes, de que puede haber algo que puede ser inmediatamente desdicho en la siguiente sentencia,
es algo que se ve como un riesgo para la seguridad jurídica y de lo que se huye. Y por eso muchos países siguen sin aceptar el sistema de los votos particulares. Dicen, son innecesarios y lo que crean es precisamente eso, suscitan dudas en cuanto a la buena fundamentación de las sentencias. Bueno, es entendible, lo que pasa es que no es realista, ¿no? El pensar que con eso, si no hay votos particulares, es que el derecho no es discutido. Eso, todas las sentencias se adoptan votando dentro del colegio. Eso es en todos los lugares. En algunos sitios se dice quién ha votado y en otros no. Ese ejercicio de transparencia que me estás diciendo, Alfonso, que es, bueno, que se ha adoptado en México, yo creo que tiene ventajas, pero también alguna desventaja. Y una de ellas efectivamente tiene que ver con la precisión o claridad en cuanto a saber, bueno, entonces, si hay un caso ulterior, ¿cuál es la posición del tribunal? O sea, ¿qué puedo esperar? O hay que pensar, bueno, si cambian estos dos ministros, ya no sabemos si esto se va a seguir decidiendo igual. Pues eso es un problema. Pues, querida Marian, doctora Ahumada, la verdad es que quisiéramos seguir charlando sobre estos temas, seguramente habrá alguna otra oportunidad. Hay muchos otros temas, de hecho se han planteado otras preguntas que voy a dejar acá en el tintero, te los voy a hacer saber quizá por correo, pero bueno, la intención era justo eso, conocer tus puntos de vista sobre estos temas y quedarnos con estas reflexiones para justo ver las maneras de establecer mejoras en el sistema, en los estilos de hacer las sentencias, que al tribunal electoral en específico, yo desde que llegué me encontré con eso, es decir, pone especial énfasis en el perfeccionamiento del acto comunicativo, no solamente a través del documento, ¿no? Sino, como hemos comentado, a través de otros instrumentos, y nos ayuda mucho tu experiencia en estos temas para seguir bordando sobre eso. Te agradecemos muchísimo nuevamente tu presencia e invitarte desde ya en alguna próxima ocasión poder contactarte para más actividades conjuntas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato, en este caso de mi tarde, y bueno, como esperaba, pues conseguido. Efectivamente, me voy con muchísimas buenas sugerencias e ideas para pensar. O sea que ha sido un placer participar en esta sesión con la Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, doctora Ahumada. Y muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.